Esta noche va a ser una noche maravillosa por muchas razones. Una de las razones es el hecho de que esta noche, a la noche ya está pasando, es el día de Yom Kippur entre los judíos. Obviamente Israel ya pasó ese tiempo, pero todos los judíos alrededor del mundo están celebrando esta fiesta y vamos a hablar esta noche de qué significa esto y por qué es tan significativo desde la perspectiva, por qué es significativo y no al mismo tiempo. Depende en quién crea usted y en quién esté confiando. Y esa es la pregunta que vamos a hablar esta noche y algunas otras cosas que son muy maravillosas. Eventos del corriente, Amir y yo vamos a hablar esta noche que son admirables. Y esta semana en Israel lo que ha pasado y en el mundo. Así que cambian el juego. Eventos y lo hablaremos esta noche. Así que Amir y yo nos conocimos y la fundación de nuestra amistad empezó el día que nos conocimos, fue instantáneo. Es una de esas cosas que usted puede hablar y cuando uno conoce a alguien y algo inmediato. Hubo esa, como decimos, como creyentes, esa coinonía, ese espíritu que nos unió. Eso fue hace como 21 años atrás y no ha sido o 29 años largos, sino años de gran compañerismo, de grandes batallas, de desafíos y cosas que Amir y yo hemos decidido pelear juntos por el reino de Dios y la defensa de Israel. Así que esta relación ha llevado a muchos viajes a Israel, 18 o 19, y alcances de la iglesia a Israel. Hay un lugar tierno en nuestro corazón. Cuando conocí a Amir, él estaba en el ejército israelí y esta iglesia siempre se involucró en apoyarlo. Él también estuvo en las fuerzas aéreas armadas y en años recientes Dios, como todos ustedes saben, Dios ha impulsado y bendecido el ministerio de Amir en la defensa de Israel desde una perspectiva bíblica. Y si ustedes no conocen a nuestro invitado especial, Amir fue el último gobernador. El primer gobernador de Jericó fue Josué en la Biblia y el último gobernador de Jericó fue Amir Sarfati. Él entregó a las Naciones Unidas, a él se le encomendó entregar la jurisdicción de Jericó en un tiempo de control israelí y Amir en esa resolución entregó la documentación y la jurisdicción de Jericó a Arafat. Dios lo salvó a Amir y lo trajo a la familia de Dios y ha sido un amigo de antaño y no solamente de Calvary Chapel, de esta iglesia, pero él también fue al colegio de Calvary Chapel y se preparó y nuestra conexión aquí es muy estrecha y algo me pegó, algo cuando lo fui a recoger al aeropuerto, me caí en cuenta, me recordé hablando con Tim LaHaye y con el doctor John Walbridge y Ed Heinzen y estos hombres maravillosos de Dios y preguntándome, todos se conocen cuando eran jóvenes y ahora ya están, después de 30, 40 años, siguen sirviendo al Señor. Y de ahí me volteé a Mir y cuando lo recogí al aeropuerto y le dije, oye, ¿sabes qué? Ahora somos nosotros, nos conocimos cuando tu nombre yo solamente lo conocías tú y mi nombre solo lo conocía yo y nadie más nos conocía, pero ahora nosotros somos como ellos. Oh, sí, los dos nos quedamos viendo y como un juguete, ¿no? Cuando uno, oh, todo emocionado. Es increíble, increíble gracia y todo porque la palabra de Dios se la ha levantado en alto. Así que es un tiempo hermoso de estar vivos y estamos tan complacidos de que Amir ha escrito su primer libro, el primer libro titulado
la última hora, y creo que recién salió hace como un mes, y es el número uno en los libros, en las categorías cristianas en el mundo. Así que le dije que se acuerde de nosotros, los pobres, y, y quisiera invitar, él es el fundador y presidente de Behold Israel, y también es el orador más buscado por ser un creyente judío. Y en tanto se lo busca por su conocimiento en inteligencia y en el conocimiento israelí judío. La próxima semana vamos a estar ministrando juntos en Minneapolis, en una conferencia grandísima de la profecía. Va a ser un tiempo excelente. Hermanos, amigos, vamos a darle una gran bienvenida al el general Amir Tsarfati. Gracias. Ahí está. Gracias. Gracias. Qué maravilloso. Sí, mi cabeza está tan grande. No podía ir por debajo de la cámara, mi cabeza estaba tan grande. Muy bien, vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Te doy gracias por mi hermano, te doy gracias por su familia preciosa que está en casa. Señor, cómo lo apoyan. Oramos que tú bendigas a Miriam y a sus niños, que los mantengas a salvo. Y mientras empieza su carrera como soldado israelí, los judíos siempre son soldados, pero ha estado pedimos por Ariel que tú lo mantengas a salvo, y también por su hija, que también va a entrar al ejército. Señor, soldados de la defensa de las fronteras de Israel, defensa de tu pueblo. Señor, oramos que tú bendigas este tiempo juntos. Y Señor, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa y radical de ministrar a los que están aquí. Y Señor, aquellos, no solamente a los que están aquí, pero a miles de que están escuchándonos mundialmente. Señor, por favor, mantenga el Facebook, que no nos saque, que no nos quite, y que nos deje. A veces muchos de ellos creen que les pertenece, pero el Facebook es tuyo. Y oro por tu presencia y uses todos estos medios sociales en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, esta noche, hermanos, vamos a hacer una de las cosas. Vamos a sentarnos primero y vamos a hablar de la significancia de hoy. Hoy siendo Yom Kippur, así que a mí nos hemos divertido manejando juntos, tomando café, hablando de nada más que Biblia. Es tan divertido. Es algo normal para nosotros, ¿no? Muy tan bendecidos. Dile a la gente, alguien tal vez no sepa lo que es Yom Kippur. Yom Kippur, el segundo de los últimos 3 días festivos en el calendario judío. Como se especifica en Levíticos capítulo 23. Hay 7 festividades que el Señor dijo a Israel que celebrara. La celebración de esos festivales marcan la historia de Dios con la nación de Israel, no con tribus dispersas o personas específicas de nuestros antepasados. Cuando la nación comenzó sus primeros pasos como nación, ese fue el éxodo de Egipto. Ese fue el comienzo de lo que Dios quería que recordáramos para siempre. Ahora, es interesante porque sabemos que esas festividades son una sombra de cosas que vendrían. Y por supuesto, la sombra es Cristo. Tenemos Yom Kippur como el día más solemne y sagrado del calendario hebreo. Si ustedes vienen a Israel en Yom Kippur, ustedes piensan que el rapto tomó lugar. Literalmente las calles están vacías, no hay carros ahí. Puedes tomar una bolsa para dormir y dormir en el camino principal, y la única cosa que te puede pegar es una ambulancia. Pero mi punto es
es una festividad donde el pueblo judío están ayunando 25 horas. Se dan una hora extra por si acaso están equivocados. Oh, sí, bueno, puntos, manipulación, algo así. Y luego, por supuesto, este es el final de un periodo de 10 días de Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas, hasta Yom Kippur, donde nos reunimos en el muro de los lamentos para pedir perdón y perdón y perdón. Y luego la culminación es Yom Kippur, donde das el último esfuerzo de no comer para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Esa es la idea. Y por supuesto, al final de Yom Kippur, todos tienen hambre y felices, están felices. Pero vamos a hablar más acerca de las festividades. Lo que viene después de Yom Kippur, días después, y por supuesto la fiesta de tabernáculos. Así que yo pienso que es muy simbólico de escuchar las trompetas, arrepentirse, y luego el Señor va a morar en ti para siempre. Entonces entendemos que todas las festividades se cumplieron en Cristo para Israel en el día, en el calendario. Y yo creo que la segunda venida de Jesús, por supuesto, será cumplida en el día de la fiesta de trompetas. Y luego, por supuesto, Israel se arrepentirá y lamentarán. Vamos a explicar eso un poquito más. Así que para el judío, por el judío, Dios siempre ha sido fiel de cumplir las fiestas que caen en cierto día, correcto, muy específico. Así que Yom Kippur es este tiempo. Tú dices que tú ayunas, bueno, no tú, pero los judíos alrededor del mundo ayunan para perdón. Ayunan, así me perdonan. Sí. Así es como me perdonan. Ellos creen que ayunar después de que has pedido perdón por tantos días, el ayuno es lo último y lo más significativo, el sacrificio más significativo para que Dios te perdone. ¿Y dónde está eso en la Biblia? No está. Esa es la cosa. Esa es la cosa. Muchas cosas que el pueblo judío están haciendo hoy en día eran antes del tipo de judía. Es tradicional, pero no es, a veces es tradicional y hermoso. A veces la tradición puede cegarte de ver lo que Dios realmente quiere hacer. ¿Escucharon eso? Esa es una lección para todos nosotros. Los judíos, como ellos rechazaron a Jesús como su Mesías, siguen yendo a través de obras de justicia para expiar sus pecados. Así que si ellos ayunan para expiar sus pecados, ¿quién es el que está ganando la salvación? ¿Es Dios que está ganando la salvación para el judío o es el judío el día de hoy ganando salvación para sí mismo? Como normalmente cuando la gente piensa que afligir el cuerpo puede darles puntos en cualquier cielo o cualquier deidad en que crean, es normalmente lo opuesto. Normalmente lo que hacen, se autoglorifican y creen que la aflicción física elevará al espíritu y lo limpiará y lo traerá al lugar correcto. Dios no está en los negocios de cultura de nueva era y todas estas cosas. Para torturar tu alma no es torturar tu cuerpo. Y cuando el Señor dijo en Levíticos 23 y 26 en adelante que tú deberías de hacer dos cosas. Primero, deberías afligir tu alma y luego traerme un sacrificio. Y eso es clave, ¿no? Es clave, es una clave. Así que afligir el alma, yo creo, no es afligir tu estómago o tener hambre. Ese no es el alma, eso es tu cuerpo. Yo creo que en la Biblia, cuando la Biblia quería mencionar un ayuno o ayunar, lo menciona. Hay una palabra para eso en hebreo, som. Hay una palabra para eso en inglés, fast, que es ayuno, ni en hebreo ni en inglés. Está en Levítico 23, en los versículos que hablan de Yom Kippur. Obviamente, eso no es. ¿Qué es afligir tu alma? Yo creo personalmente, afligir tu alma es venir al entendimiento de que dentro de tu propio poder tú nunca podrás salvarte. Con tus propios esfuerzos no puedes establecer ninguna justicia. Eso es lo que dijo Pablo
en relación al pueblo judío en el libro de Romanos. Dijo, les digo, tienen celo, pero no tienen conocimiento. Están tratando de establecer su propia justicia. Entonces, lo curioso de ello, de todo, dice afligir sus almas. Y la bendición que nos damos a unos a otros en Yom Kippur es que tengas un ayuno fácil. Así que estoy diciendo, esa es una gran aflicción. Pero todo, si tú realmente escarbas profundo dentro de eso, todo es oliendo tradición. Pero un día, ellos entenderán de qué se trata la aflicción que lleva al arrepentimiento, la que llevará a la salvación. Y yo creo que esas 3 festividades se cumplirán en el día del calendario para Israel. Y no es la trompeta, no es el día de la iglesia. A propósito, escuchen amigos, saben que todo este programa, esta visión de tener esta serie de Happening Now sucediendo ya, si nos han visto desde el principio, es para explicar las cosas que están pasando en el mundo a la luz de las escrituras y cómo se cumplen. ¿Por qué digo eso? Porque es muy vital que entendamos el tiempo, por ejemplo, el tiempo de Yom Kippur es la expiación de todos los pecados tuyos, y a la luz de la venida de Jesús. Y habiendo dicho esto, mucha gente va alrededor del mundo y escribe libros y dice 80 razones por qué Jesús viene tal día. ¿Saben de lo que estoy hablando? Libros como ¿cómo te puedo decir cómo Jesús va a venir en tal día? Y claro, escriben el libro y ganan millones de dólares y el día viene y se va y era un impostor o un falso profeta. Y lo que pasa es que la gente empieza a apartarse de la profecía bíblica porque si ustedes están locos, no, hay locos en la mezcla, pero la palabra de Dios no está loca, está todo muy claro. Dice la palabra que nadie sabe el día ni la hora acerca del rapto, pero eso no es cierto acerca de la segunda venida. Es específico del rapto, es un evento que pasará 7 años antes de la gran tribulación. 7 años, perdón, de la segunda venida, debería decir. La iglesia se irá al cielo, 1 Tesalonicenses 4, Juan 14, pero la segunda venida, como la primera venida vino Jesús al templo y se presentó como quien él era en realidad y volteó. ¿Se acuerdan la semana de la pasión cuando entró Zacarías 9:9 sobre un pollino, hijo de asna? La segunda venida de Cristo viene montado sobre otro animal, un caballo, y a la ciudad de Jerusalén a segunda venida. Muy judío esta celebración. Para gente de decirte, puedo decirte el día del rapto es imposible. Pero aunque lo creas o no, Daniel 12, y para aquellos que ven la revelación del anticristo, la palabra nos dice, la Biblia nos dice, empieza a contar los días y sabrás cuándo la segunda venida será. Por eso que las escrituras nos dicen en el Antiguo Testamento, en el primer día me llamarán, en el segundo día clamarán a mí y en el tercer día vendrá la salvación. Amir, háblales de esto. Sí. Yo creo que es importante que hagas la separación entre el plan de Dios para la iglesia y el plan de Dios para Israel y no revolver las dos, porque la ida de la iglesia es esencial para que nosotros seamos separados y tengamos a las bodas del Cordero. Tenemos asistir a una boda y nosotros somos la novia y tenemos que estar allí. Sí, pero mi punto es Dios no ha terminado con Israel. Entonces, Él dijo en Romanos capítulo 11, Pablo dijo, todo de Israel va a ser salvo. Entonces, eso es un único verdadero Dios. Y si Israel va a ser salvo, eso significa que Israel lo aceptarán como su Mesías. Y por supuesto, es lo que Zacarías 12:10 dice, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán y se arrepentirán. Este proceso de arrepentimiento, por supuesto, como yo creo, esa expiación que recibirán debido a la aflicción de su alma
Yo no creo que el Señor regrese a la segunda venida, van a ayunar. Yo creo que una vez que Él venga, no es todo acerca de comida. Ellos van a estar tan cansados de la tribulación, tan magullados, esperando que todo, cuando ellos lo vean, el alimento no va a ser el asunto aquí. Todo va a estar bien. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que nosotros van a ver que eso suceda en el día del calendario. ¿Y por qué Dios cumpliría todas las festividades y solo uno? Él decidiría, no voy a hacer eso. Todas las festividades serán cumplidos. Es que para nosotros tenemos una boda a la que debemos ir y no sabemos la hora. Así que tenemos que estar listos en todo tiempo. Debemos entender que hay un valor en estar listos. El valor es que nosotros vivamos vidas santas y que esperemos su regreso con gozo y con mucho ánimo. Habló acerca de eso, dice, por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y como dice el escritor de Hebreos, porque aquel que prometió es fiel. Entonces podemos contar con eso. Israel va a pasar por un tiempo terrible. Y ese Yom Kippur de la segunda venida de Jesús y el reconocimiento de Israel como nación pecaminosa y la necesidad por ese perdón va a ser una verdadera expiación, una verdadera aflicción de sus almas. Y debido a que ellos creerán, Él va a morar en ellos. Así que tú no puedes celebrar la fiesta de tabernáculos a menos que vayas pronto a través de Yom Kippur. Y no puedes tener Yom Kippur a menos que lo veas en la segunda venida. Y esa es la fiesta de trompetas. Así que veremos esto va a tomar lugar al tiempo correcto. La única gente en el mundo que saben todo eso somos nosotros. Y nosotros tenemos la información que cada comunidad y servicio inteligente sabemos lo que va a suceder, qué va a atacar, dónde, cuánto va a tomar, quién va a ganar. Sabemos todo. Sabemos. Oh, sí, yo me voy ahora a la oficina del primer ministro. A propósito, Rusia va a atacar. Y ni trates de tener que otros países te ayuden. Ellos van a poner baratijas sobre ti. Pero aquí estamos, sabemos. Todo lo que sabemos está sucediendo. Yo creo que eso nos llevará en algún tiempo a eventos actuales, porque nosotros estamos en una manera increíble observando esas cosas suceder, y para que nosotros podamos emocionarnos acerca de nuestro papel en todo el plan de Dios, es que pronto vamos a estar resacados de aquí. Hablemos de eso. Así que en estos momentos hay un cambio de juego con lo que ha pasado esta semana. Correcto. Acerca de Israel, Rusia, y hablamos un poco hoy. Diles qué está pasando si no se saben y qué tan importante es para Rusia. Sí. Primeramente, Israel ha logrado hábilmente tener una gran amistad con tantos Estados Unidos como Rusia. No ha habido ningún país que ha tenido la amistad de los dos. Y también una importante amistad con China e India, y también una gran amistad con partes de Europa Oriental, África y otros lugares. Israel está tratando de alguna manera de ir a lo seguro en todas partes. Sin embargo, nos damos cuenta que hay algunas cosas que no podemos pasar por alto, y una de ellas es que nuestros enemigos tengan armas precisas y letales. La mayoría de los cohetes son piezas grandes de metal llenas de explosivos, pero por lo regular la mayoría no son tan certeros. Caen en áreas vacías, áreas abiertas, y no causan mucho daño. Pero cuando los pones en un dispositivo que los hace precisos y letales, en
entonces necesitamos preocuparnos por todas nuestras centrales eléctricas, reactores nucleares. Tenemos que preocuparnos por nuestras ciudades principales y hospitales y todo eso. Eso es lo que nos puede pasar por alto. De lo que nos damos cuenta es que los iraníes están tratando de traer cohetes y trabajar con cohetes viejos para mantenerlos preparados y letales. Israel decidió atacar a ambos. 3 días antes del ataque del cual estamos hablando, Israel bombardeó el aeropuerto internacional de Damasco y en realidad destruimos un 747 iraní que estaba en tierra descargando cohetes. No había No pasajeros te en el preocupes, no. Si fuera así, ahora se dan cuenta que no están 72 personas esperándolos. Eso les sorprendió. Pero lo que pasó más tarde es que Israel estableció a Rusia un mecanismo, aunque no lo crean, tenemos un representante ruso en el Ministerio de Defensa israelita y uno israelita en el Ministerio de Defensa ruso, para que por lo menos podamos coordinar nuestras acciones en Siria. Los rusos no están enamorados de los iraníes no están enamorados de los rusos, y los rusos permiten que Israel trate con los iraníes siempre que les prometamos no derrocar a Assad. Eso es todo. Quieren mantenerlo en el poder para que puedan hacer negocios y eventualmente obtener botines o las dos cosas. Lo que está sucediendo, Israel decidió desde un momento, hay un momento que no se puede regresar. Israel decidió lanzar un ataque interesante, uno desde el aire y otro desde la tierra simultáneamente. Eso los confundió a todos. Hay barcos de la OTAN, de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña, y todos pensaron que estos barcos comenzaron a disparar misiles. Y bueno, ninguno lo hizo. Israel básicamente envió 4 F-16 y desde el mar, y no tengo la libertad de decirles cómo logramos llegar a donde lanzamos los cohetes y todo eso. Pero nosotros estuvimos ahí y ni siquiera supieron que estábamos ahí. De hecho, todavía estamos ahí, no saben que estamos allí. Ahora ya saben. Confía en mí, no sabe. No voy a arriesgar. No, es que... Sí, pero la cosa es esto. Lo que pasó es que en el intento de los sirios de desviar los cohetes israelitas, ellos estaban usando un sistema de defensa aéreo ruso, el S-200, y en realidad derribaron un avión de reconocimiento ruso, cargado con 15 tripulantes rusos en el Mediterráneo. Y ahora, adivinen qué, la acción israelita hizo que los sirios dispararan y derribaran un avión ruso. Espérate. ¿Escucharon eso? La acción israelita causó que los sirios dispararan y derribaran un avión ruso. ¿Sí saben tu Antiguo Testamento? Sí. Ahí vas. ¿Cuántas veces has leído en el Antiguo Testamento que cuando los enemigos de Israel vienen a Israel, el Señor manda confusión al campo, al ejército enemigo? No lo pierdan. Es una doble humiliación para los rusos porque son las municiones rusas que les pegaron. Sus propios cohetes les pegaron a su propio avión y por lo tanto nadie va a comprar cohetes de ellos. Teniendo el punto de aquí estamos tratando de tratar con un incidente de 15 soldados muertos en nombre de Rusia y tenemos que explicar lo que hicimos. De una manera sin precedentes, publicamos la declaración de que atacamos. Les dijimos lo que atacamos, que es una fábrica que básicamente toma misiles viejos y los hace utilizables y que estaban a punto de ser entregados a Hezbollah. Y, por cierto, si vas a mi cuenta de Twitter, pueden encontrar la foto de antes y después. Es un hermoso estacionamiento plano en ese momento. El punto es este. Nunca escuchamos antes, desde que comenzó todo este conflicto, nunca antes escuchamos voces rusas diciendo que deberían atacar a Israel. Escuchen, hemos sido amigos de los rusos, hicimos sus trabajos sucios limpiándolos de los iraníes, pero esta es la primera vez que los rusos entendieron que la presencia israelita puede interponerse en su camino.
Más allá de eso, al mismo tiempo que todo esto está sucediendo, algo más sucedió en la Casa Blanca. El presidente fue el anfitrión del presidente polaco y estaba allí frente a todo el mundo. El presidente polaco dijo que le gustaría construir un gran campamento militar estadounidense en Polonia y llamarlo Fort Trump. Noten esto. ¿Saben ustedes qué tan crítico es esto? Porque bajo la administración pasada, los polacos fueron entregados a resecarse por nuestro presidente previo. Por eso que estaban aterrados, porque perdieron toda la defensa misil, perdieron la postura de Estados Unidos en Europa oriental, y también el lado oriental estaba encantado porque este líder polaco está haciendo inversión en este Trump está campamento. Háblales también háblales de esa declaración que se hizo acerca de Europa pagando su camino. Acuérdense de la defensa que hablamos. Sí. No te acuerdas, ¿no? ¿Acerca de la OTAN? El presidente Trump fue enfrentado por un miembro por decir gracias por pagar el camino a la NATO. El secretario general de la OTAN, que criticó a Trump por venir a la cumbre de la OTAN y reprender a todos los que estaban allí, acaba de publicar una declaración de que agradece al presidente Trump porque finalmente todos los participantes comenzaron a pagar. ¿Sabían que nosotros pagábamos, no? ¿Sabían? Sí. Ustedes pagaban por la OTAN. No, Trump, por buscar ese gracias de CN. Quiero que entiendan. Imagínense ustedes mismos, tú eres Vladimir Putin ahora. Tú estás haciendo en este mes más largo, no tiene botín de guerra, no hay ganancia financiera, solo pagan y pagan y pagan. Su rublo se está hundiendo, son odiados por los chiíes y por los sunnis, por todos alrededor. De hecho, los únicos amigos que tienen son los israelitas a este punto. Por cierto, solo que lo sepa. Es por eso que se ofreció como voluntario para patrullar a lo largo de la frontera israelí. Pero sí quiero que entiendan que lo que sucedió con Israel en este momento, junto con lo que está sucediendo en Europa del Este, es algo que ataca al orgullo de Rusia a los lugares más profundos. Yo estoy viendo un gran cambio en la forma en que Rusia está a punto de tratar a Israel. Menos de 3 horas antes de este incidente, los rusos están enviando aviones a Siria. Si nosotros tenemos 16, ellos tienen 30 y ahora también están avanzando más fuerzas a las bases aéreas en Irán. Detectamos una solicitud del ministro de Defensa ruso, del ministro de Defensa iraní, para servicios de combustible y servicios terrestres para muchos de los aviones de guerra y aviones de carga, y los están avanzando paso a paso hacia Siria para un día, yo creo, venir contra Israel. A propósito, cuánto Ezequiel describió cómo va a venir Rush, cómo va a venir Gog, viene como una nube desde el aire. Va a ser algo muy, muy interesante. Y creo que ese es el comienzo de una acumulación de poder aéreo masivo. Siempre había cientos o quizás miles de tropas, ahora son aviones y todos son masivos y en Siria y en Irán en este momento. Y estamos escuchando palabras de, por ejemplo, el vicepresidente de la Duma, el parlamento allí, diciendo que Israel tiene que pagar, porque Israel es un títere de América. Y si Estados Unidos está dañando a Rusia con sanciones o algo así, entonces Israel debería pagar el precio por ello. Entonces, de una manera muy interesante, nos encontramos pagando el precio por algo que nunca hicimos. Nunca derribamos ese avión, así que nunca les impusimos sanciones. Pero ellos creen que nosotros somos el instrumento para vengarse de América y más que eso. Así que
esto es muy, muy interesante. Estamos viviendo tiempos increíbles sin precedentes, donde ya no es Rusia va a venir. Rusia está patrulando nuestras fronteras en este momento. Cuando miramos las fronteras no vemos soldados sirios, vemos soldados rusos, vemos la bandera rusa. Están patrulando nuestras fronteras en este momento y ya no escuchamos solo palabras amables viniendo del Kremlin. En realidad estamos escuchando algunos rumores de guerra. Rumores de guerra. Por el momento son rumores, pero será muy interesante y creo que estos eventos que cambian el juego. Cambian el juego en el sentido de que la figura geopolítica de Rusia tiene un pretexto, una excusa. Sí, este avión lo tumbaron. Nosotros, si tú eres Vladimir Putin, va a decir estamos perdiendo, y eso se traduce en desastre económico. El rublo se viene abajo, y si sabes algo de historia, cuando tu economía se está viniendo abajo y no estás bien, la siguiente cosa que haces, estás a punto de una revolución civil. ¿Y qué haces como líder en esa situación? ¿Quién lo dijo por ahí? Sí, empiezas una guerra. Olvídate de cómo te sientes acerca de la guerra. La guerra es algo brillante para redimirte o recuperar tu economía. Pregúntale a Adolfo Hitler. Bueno, no le puedes preguntar. Así fue como él llegó al poder en Alemania. Ya estaba Alemania al punto de la destrucción desde internamente, y él creó una guerra para crear una economía, y esas ideas grandiosas que tenía, tenía un pretexto. Pueda que sea, no sabemos, para aquellos que saben lo que estoy hablando, puede ser esto lo que atraiga y jale las quijadas de Rusia hacia Israel. El Rush, cuyo líder lleva este título, no nombre, sino título de Gog, G-O-G. En hebreo, que quiere decir el líder político militar. Vladimir Putin tiene el sombrero para los dos. Él es el dictador. Y para agregar al gancho del que acabas de hablar, esta información es brillante. Piénsenlo. Los rusos están firmando un acuerdo con los alemanes, entre tantos pueblos, Alemania, sobre una tubería de gas hasta Alemania y Europa occidental, que está costando $11,000 millones. Israel está ofreciendo a Grecia e Italia y Chipre una tubería subterránea que costará $7,000 millones. La última vez que escuché, 7 es menos que 11. Y la cosa es que Estados Unidos envió este viernes pasado a su subsecretario de Energía para asistir a una cumbre sobre energía con Israel. Y él prometió que Estados Unidos ayudará a Israel a desarrollar el gasoducto para que podamos llevar gas a Europa. Y adivinen, ¿quién quiere este gas? Todos esos países que no quieren estar bajo el pisotón de Putin. Y es interesante porque lo que es interesante en todo este cuadro es que John Bolton ha dicho, después de su visita a Israel y después a Ucrania, dijo, Europa debería de comprar gas de Israel. De cualquier, ¿te imaginas? Él lo mencionó a nosotros. Piénsenlo. Los rusos están sentados ahí, están diciendo, estos tipos pidieron que se derribara un avión. Estos son competidores grandes ahora, para nos dañan militarmente, nos dañan financieramente, y ellos son los títeres de América. Así es como nos miran. Y si América está poniendo sanciones en nosotros, ¿cómo vamos a afectar a América? Por medio de venir contra Israel. El gancho está ahí, es profundo, y los está jalando hasta el Medio Oriente. Están en la frontera con Israel y ya están contemplando un movimiento militar, no contra alguien más, sino contra Israel. ¡Wow! Esto es como si acabara yo de leer Ezequiel 38. Sí, por favor, miren y lean Ezequiel 38, Isaías 17. Noticias de alerta. Siria, Assad de Siria está culpando a Israel por la caída de este avión en estos momentos. Pero no les dijo que todos los soldados sirios fueron arrestados, aquellos que estaban disparando. Sí.
Pero miren el cambio, Israel tiene que ser culpada y si seguimos estas cosas, Israel no tiene que estar en el vecindario y lo Sí, acusan. sí, Siempre ha sido así, se cae este avión es la culpa de los judíos. sí. Siempre es la culpa de los judíos. Nosotros nos robamos las nubes de Irán. No hay lluvia allí. Nosotros robamos las nubes. Y no ha llovido en Irán, no ha llovido en Líbano. Trump trajo el huracán. Increíble, Sí, yo sé que es poderoso, pero no sabía que era tanto. increíble. Pero el hecho es de que en estos momentos, si yo fuera el enemigo de Israel y el enemigo del occidente, haría todo lo posible para que esté todo calmado y me esperaría, obviamente no se hace mientras sea Trump el presidente, esperémonos que ya no esté en verdad. No importa qué quiera que seas, tienes que entender, si eres un enemigo del occidente, él lo ha hecho bien claro y él lo apoya. O sea, atacas a Israel, tienes que esperarte porque Trump no lo va a dejar. No sé cuál sea tu visión de Donald Trump, pero es irrelevante. Dios lo puso ahí y nunca ha habido un presidente, tal vez desde Truman, que se pare tanto por Israel. Reagan estuvo bueno, Nixon también ayudó a hacer cosas para salvar a Israel, pero esto es monumental. Aparte, el hecho, estaba hablando con alguien el lunes que está entra y fuera de las Naciones Unidas y me estaba diciendo que la magnitud de odio global, acuérdense, el globo, tienes propiedades soberanas, Polonia, Rusia, Israel, tu localidad es soberana. Pero cuando tú vas caminando, por ejemplo, en las Naciones Unidas, puedes visitar 10 países en un tiempo de 10 minutos. Esas naciones tienen, como me lo reportó alguien que va a las Naciones Unidas, hay una magnitud de odio para Estados Unidos con el poder de Trump, porque por Israel, todo por Israel, ellos dicen. ¿Israel qué? Israel, no sé si lo han pensado, pero les animo a que lean un libro llamado, creo que se llama Empezando una Nación, acerca de Israel, como empezar una compañía. Sí, Israel, si no se han dado cuenta, es un superpoder regional ahí en el Medio Oriente. La economía, la tecnología, ¿verdad? La ingenuidad. Entre su Dios. Y su Dios. Amir mencionó los alemanes comprando gasolina de los rusos. ¿No? No es un buen movimiento porque no quieres gasolina de rusa. No está tan pura. No, en serio, no es pura. El petróleo, no quieres comprar eso. ¿Por qué? Porque toma tremenda esfuerzo económico para Rusia. Les cuesta tanto sacarlo y por barril y la calidad no es buena. En cambio, puedes poner un popote, un sorbete en algunas partes del Medio Oriente y sale el petróleo y por la gracia de Dios, Dios viene y le da a alguien una idea. En Estados Unidos se hace el fracking y Estados Unidos es el número 1 productor de petróleo en el planeta. Es increíble. A partir de este año. Esto es increíble. Dios está bendiciendo a Estados Unidos porque Estados Unidos está defendiendo a Israel. ¿Qué no dijo Israel? Dios, que el que bendiga a Israel sería bendito y el que lo maldiga sería maldecido. Pero estás viendo esto, pero quiero personalmente, no quiero tirar agua en el desfile, pero creo que todo va a cambiar. En 2 años, tal vez tenemos 2 años o 4 años. 2 años o 6 años más. Piénsalo. 2 años más. Un momento. ¿Por qué te apuras a decir 6? ¿Por qué si el rapto toma lugar? El momento que este nivel de apoyo a Israel termine en la siguiente elección presidencial, puede que sean 2 años. No sé, los estadounidenses han probado no ser los más inteligentes. Puede que los saquemos o algo más y toda la postura política cambia acerca de Israel. Durante la noche. En un momento, en una noche, porque sabemos que en un momento, aún la hora se está acercando
a la conclusión de la elección en el 2016. Poderes globales se estaban reposicionando cuando ellos determinaron que Trump podía ganar. Cambiaron aquí, apaga allá, mueve acá, hagamos esto, compremos el otro, antes de que venga el siguiente comandante. Eso alrededor del mundo. Y si quieren revisarlo, mírenlo. Pero el ganador número uno en lo que ha ganado ha sido Israel. Y créanlo o no, hay unas naciones musulmanas que están encantadas con lo que está pasando. Uno de ellos es Arabia Saudita. Tal vez habla un poquito de Sí, eso. los saudíes ya no sienten vergüenza de decir que Israel no es el problema con el Medio Oriente, es la solución en el Medio Oriente. Realmente están visitando Israel abiertamente. Los saudíes en la televisión saudita en realidad están alabando la democracia de Israel. El Ministerio de Asuntos Religiosos de Arabia Saudita en realidad dijo hace como 3 semanas, dice, nos complace ver que los israelitas les han permitido a los musulmanes ir a su Hajj en Meca. Así que nos están observando y están mirándonos a nosotros en una manera completamente diferente. Los saudíes apenas la semana pasada decidieron comprar una cúpula de hierro israelí que se pueden imaginar. Estamos vendiendo armamentos y hacemos eso con la garantía de América que esa arma nunca será usada contra nosotros. También tenemos nuestras maneras propias de utilizar esa arma. Sí. Sí. Pero pongámoslo de este modo. En el sistema de posiciones global GPS de sus cohetes, Israel no está ahí. Mi punto es muy claro. Los saudíes, de odiar las entrañas de Israel, en realidad están usando Israel Israel está ayudando a defender a Arabia Saudita de Irán, porque Irán está usando sus rebeldes Houthi en Yemen para atacar. Yo no sé, Arabia Saudita está bajo ataques de cohetes diariamente. Ustedes no saben eso. Cohetes están volando dentro de Arabia Saudita cada día y ellos usan Patriots. Ustedes saben, esas cosas que ustedes hacen, pero al aparecer, pero eso no es justo, parece querer algo más. Pero lo que yo quiero que entiendan, que sepan, es que bíblicamente, como ustedes saben, Ezequiel dijo bien claro acerca de cómo Sheba y Dedan, Arabia Saudita, en realidad va a criticar la invasión a Israel. Es algo que no van a tomar parte de ello, pero en realidad lo van a criticar. Así que todo el cambio de Arabia Saudita, desde el patrocinador número 1 de terroristas contra Israel, a estar dentro de nuestro lado en este momento, eso es todo, potencialmente. Ese movimiento ha sido completo y ahora, escuche, yo no sé qué más podemos decir para convencerles que estamos al borde del comienzo de la guerra de Ezequiel. Israel está a salvo, seguro y próspero. Nunca ha estado más prósperos en la historia de Israel. Somos los más destacados en la innovación, somos los más destacados en tecnología. ¿Sabían que extraemos agua del aire? Yo no sé. Cuéntales. 90% de nuestras aguas residuales son purificadas. En Israel, alguien en Israel se inventó, ¿cómo se llama esto? Es un aro que se planta un árbol en el desierto y se le pone este aro que este tipo inventó alrededor del tronco. Eso es todo. Extraes del aire. Y esta cosa, este aro, jala agua del aire. Y eso lo descubrió el israelita de la humedad. ¿Para qué necesitamos un río? Dijeron los israelitas. Si hay aire en el ambiente, saquémoslo del aire y puedes convertir un desierto en un oasis. Y esa tecnología desarrollada, pones este aro alrededor de tu árbol y riega el árbol para siempre. Sí. Con la humedad. La vaca israelí es la vaca más productiva en el mundo. Sí, las vacas contentas vienen de Cada Golán. es computarizado. Ellas se quejan, pero producen. Y entonces, tenemos de entrada dentro de la tecnología financiera, dentro de la seguridad. Estoy hablando acerca de por todas partes. Israel nunca ha estado más seguro y más próspero
de lo que está hoy. Digo, esto va a ser una guerra diferente. La guerra de Ezequiel es una guerra de finanzas, porque la guerra es por lo que no somos. Mientras al principio de nuestra historia como Estado, ellos querían matarnos por quienes somos. Cortémoslos de ser nación para que el nombre de Israel no se recuerde más. No es acerca de nuestro nombre más, es acerca del botín de guerra. Vienen a llevarse el botín. Sí, acerca del botín. Los que no saben, lean Ezequiel 38, les dice por qué Rusia con una coalición islámica invade. Dice que es por lo que ellos tienen. Así que primera cosa y después habrá una segunda cosa. Primero, ¿por qué se rendiría el enemigo y dejaría de atacar a Israel por quien ellos son? ¿Por qué? Les diré por qué. Porque cada vez que han atacado al judío por quien él es, pierden. Cada vez. Claramente, históricamente, si se estudia las guerras, el último país que quieres atacar en el planeta históricamente es Israel porque perderás. Arabia Saudita, Irán, Irak, cualquiera que ustedes digan, Turquía, perderán. ¿Cómo sabes? Porque mira la historia. Mira los imperios del mundo a través de la historia humana. Ya no existen. Israel sigue en pie. Israel sigue siendo. Y esto es lo que es maravilloso. Es de que lo que dijo Amir, el siguiente invasión enemiga es por lo que Israel tiene. Es Israel y sus guerras. No debieron de haber ganado ni una sola West guerra. Point trató de enseñar a los oficiales estrategia militar israelí y ellos decidieron que no pueden porque nada tiene sentido allí. De hecho, ahora mismo, cada Yom Kippur, hemos celebrado 45 años a nuestra terrible guerra de Yom Kippur en 1973. Y yo quiero que sepan que las historias que siempre vienen cada año cuando recordamos es cuánto los soldados en la tierra hicieron exactamente lo opuesto a la petición de los comandos centrales. Y esa es la razón que fueron salvos. En otras palabras, estrategia no es. Es cosas milagrosas que suceden. Y aún están sucediendo a propósito hasta hoy. Hasta hoy, cohetes están cayendo siempre en espacios abiertos y eso es lo que se hace enojar. Él lo llaman reacción desproporcionada. Dicen, ¿por qué ellos los matan a ustedes no los matan a ellos y ellos no los matan a ustedes? Lo siento, pregúntale a él. Ellos quieren el mismo número de víctimas para justificar la respuesta israelí. Nunca será así, nunca será así. Entonces, como Jeremías dice, solo cuando la luna y las estrellas y el sol dejen de existir, solo entonces Israel ya no se presentará como nación ante Dios. Si realmente quieren poner fin a Israel, deben apuntar sus armas hacia la luna, hacia las estrellas y el sol. Yo sé, sí, cierto. He estado practicando. Así que lo que me gustaría acerca de lo que está pasando también, y no solamente profecía bíblica, bueno, tal vez sea, es algo que es muy tierno para nosotros. Me encanta cómo Dios está exponiendo las doctrinas falsas que está dentro de la iglesia, acerca de la iglesia tomando el lugar de Israel. La iglesia ha reemplazado a Israel, dicen muchos. Dios, ahora es la iglesia de Israel, no reconocemos a la nación de Israel. Muchos cristianos, entre comillas, dirán, Israel como hoy es una nación ilegítima. ¿Saben que eso dicen muchos cristianos? En la teología del reemplazo, pongamos a la iglesia donde estuvo Israel. Esto es una locura y sin embargo Dios sigue bendiciendo y contestando su palabra al punto y de todas maneras ellos dicen no, Israel no es real. Así que Jesús no es un judío, dicen ellos. Dicen que él fue palestino. Sí, la conferencia de Seville aprenda de esto,
Cristo en la frontera, conferencia, aprenda de esto, de las cosas que se están enseñando en las iglesias grandes hoy. Algunas de las iglesias más populares de hoy están vendiendo esta doctrina. Ellos boicotean a Israel, apoyan el ataque islámico a la economía de Israel, y hay gente famosa cristiana que promueve esto. Algunos de ellos es un tiempo increíble. Necesitas conocer tu Biblia y no tienes que inventarte nada porque la Biblia dice No, nomás cree lo que dice la Biblia. Y no te inventes nada, o si no te vas a meter en el lado errado de la historia y del lado equivocado para la eternidad, porque Dios dice: no aumentes nada a mi palabra ni le quitas. Por eso me da tristeza los seminarios de Estados Unidos, con pocas excepciones. La gran mayoría son deprimentes porque tienes profesores no creyentes. Hace poco, el viernes en la noche, en una universidad cristiana, empleó buenos empleados y buenos maestros, sabiendo que no son cristianos. Los contratan con sus grandes logros, pero no son creyentes para enseñar en universidades cristianas. Eso es lo que está pasando hoy. No hay reemplazo para la Biblia, y aquellos que no creen la Biblia reemplazan, por ejemplo, la verdad de Dios porque reemplazan la existencia de Israel con la iglesia y con una escatología errada. Este es un tiempo peligroso de vivir, porque no hay razón por la que usted no lea la Biblia, y si lee su Biblia no será engañado, porque vivimos en un tiempo donde gran engaño. ¿Conoce la palabra? Entonces, si no la conoce, el problema serás más grande engañado. entre los cristianos ahora y en día es el analfabetismo de la Biblia, y por eso están siendo tomados por tantos charlatanes y engañadores. Recuerden, Romanos 11:1 dice: pues ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Qué hacemos? Tenemos media hora. Nunca hablamos de las trompetas. ¿Podemos tomar preguntas y respuestas, o prefieren aprender la diferencia entre la trompeta que se toca para los judíos o la trompeta que se toca para los gentiles? Okay. Entonces, lo sentimos por todos los que están esperando las preguntas. No, vamos a tratar de hacerlo Exactamente. cuando salga el sol. En cuestión. ¿En qué consiste El eso? asunto es uno de los más grandes, yo creo, engaños alrededor del mundo es que la iglesia será arrebatada en la fiesta de trompetas, debido a que la última trompeta, todos vamos a salir de aquí. Y necesitamos dejarlo bien claro. Cada vez que Dios designó las festividades y más tarde las cumplió, era por Israel, con Israel, en Israel. Quede bien claro. Entonces, el rapto de la iglesia tiene una trompeta por seguro, porque 1 Corintios 15 lo dice, y 1 Tesalonicenses 4 lo dice. Entonces, la trompeta que está siendo escuchada en el cielo, no en la tierra. Y esa es la razón que en el centelleo de un ojo vamos a salir de aquí. No es como una ceremonia, no es como un songoloteo de Mary Poppins. Vamos a salir de aquí en el parpadear de un ojo. En la última trompeta hay una trompeta involucrada aquí. Y esto es increíble, como cuando Dios le dijo al pueblo de Israel: haced 2 trompetas de plata. Y ese, por supuesto, es el Números capítulo 10. Él le dijo a Moisés: haced 2 trompetas de plata y asegúrate que las usen en cada ocasión increíble. Es interesante porque estaba leyendo, cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban en el monte Sinaí, hubo un gran sonido de trompetas ahí mismo, en ese momento. Fue un momento monumental, fue increíble. Dios se reveló a sí mismo al pueblo, y el fuego vino y quemó parte de la montaña.
Es la trompeta, es la trompeta, ¿verdad? Sí, Dios le dijo a Moisés cuántas dos. trompetas tenía que hacer, dos, ¿verdad? En el Sinaí, en el Sinaí hubo un sonido Sí, de sí. trompeta, no, Pero no esa es la trompetas. trompeta de Dios. Mi punto es este. Le dijo que hicieran dos trompetas de plata. Y yo creo que, ¿por qué trompeta y por qué plata? ¿Por qué dos? Que trompetas son instrumentos de Dios que Dios dijo para que captar la atención de todos. Dos, ¿por qué plata? Yo creo que el material que es precioso pero no perfecto. ¿Y por qué dos? Porque yo creo que solo hay dos grupos en el planeta Tierra que Dios va a usar. Ellos no son perfectos, pero son preciosos. Y Dios va a usarlos para obtener la atención del mundo, que Él está a punto de hacer algo. Y yo creo que los únicos dos grupos son Israel, como dice Isaías 46, todos son mis testigos, y la iglesia en Hechos capítulo 1 y 2, donde dice, ve, sé mis testigos. Yo creo que solo desde 1948 Israel y la iglesia coexisten. Esas son las dos trompetas que están sonando, por lo tanto. Y es interesante porque Jesús dijo en el medio del sermón del discurso de los olivos, en Mateo 24, él habla acerca de la historia del futuro de Israel, y él se detuvo y dijo, aprender de la parábola de la higuera, la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y eso es lo que dijo básicamente, lo que estoy tratando de decir en esa generación, a propósito, que va a vivir a través del tiempo de Israel regresar a la vida. De acuerdo que parece ser como la higuera con la parábola. No habló acerca de Ezequiel, habló acerca de alguien que lo representaba. Es interesante ver, solo hay una generación que va a testificar Sí. que van a regresar a la vida. Y esa generación, con todo respeto, es todos nosotros aquí sentados. Solo hay una generación, y esta generación, yo creo, no pasará. Y yo verdaderamente creo, con todo mi corazón, a propósito, la gente me dice, oh, la generación es entre 30 y 40, oh, eso es la generación. Si lees Salmo 9, Moisés habla acerca de, es una la vida de una persona, una vida colectiva de un grupo de personas que al mismo tiempo están vivos cuando algo sucede. Y yo creo que Israel y la iglesia es algo que nunca sucedió en la historia. Antes que la iglesia existiera, Israel estaba ahí. Cuando la iglesia comenzó su historia, Israel fue sacado del cuadro. Después es increíble que Israel está otra vez en la tierra y la iglesia aún está ahí. Dios, en una manera increíble, ha tenido los Estados Unidos para primero reconocer a Israel por primera vez como Estado, y el país que reconoció a Jerusalén como la capital de Israel es monumental. Nosotros somos la generación. Entonces, dos trompetas, simbólicamente yo creo, Israel y la iglesia. Por supuesto que existimos, y Dios está usando lo que Él está haciendo ahora para que el mundo sepa que salgamos de aquí a la última trompeta. Israel, un judío incrédulo, aún se quedará aquí. Ellos, desgraciadamente, solo escucharán la trompeta cuando Jesucristo regrese en la segunda venida. En la segunda venida. Y esa es la fiesta de las trompetas que va a ser cumplida en estos días, seguido por Yom Kippur y el tabernáculo. Eso es tan importante, amigos. Escuchen. La fiesta del Yom Kippur se completará. La fiesta de las trompetas se completará. Va a ser directo a los judíos. Así que no traten de poner fechas como para la iglesia. Como dijo Amir, la última trompeta. Los cristianos se equivocan porque agarran la teología confundida, pero si solo leyeran las escrituras, entenderían que
por ejemplo, hay filosofías denominacionales que tienen ciertos puntos de vista ameniales o postmileniales. Se acercan a la Biblia con presuposiciones, ¿me entienden? Pero lo que uno quiere hacer, uno estaría mejor si uno se fuera en un barco y quedaría en una isla desierta y se encuentra la Biblia. Si lees la Biblia y le pides al Espíritu Santo que te guíe, tendrías un perfecto entendimiento de las Escrituras, porque cuando la Biblia dice la última trompeta, nunca la confundas con la iglesia y la última trompeta de los juicios en el libro de Apocalipsis, porque mucha gente lo hace y muchos teólogos lo hacen y sale de una base teológica errada, porque la conclusión a la que llegan es de que ponen a la iglesia en el tiempo de la tribulación, y no se puede hacer eso porque las trompetas de juicio, que son 7, son todas en relación con el mundo y la defensa de Israel siendo despertada durante el tiempo de la tribulación. No es para el gentil, es 100% judío. Por eso que tiene que ser 7 años. Tiene que ser 7 años, porque Daniel capítulo 9, versículo 24, 25 y 27 dice que Dios le debe a Israel de toda su existencia. Dios le debe 490 años de un lidiar específico con Israel. Y la última vez que Dios trató con Israel en los 490 años de profecía de Daniel fue en el año 483, que fue el que justo donde Jesús entró a Jerusalén y fue crucificado al final de esa semana. Han pasado 2000 años de pausa acerca de Israel. Y ahora, como Amir acaba de mencionar, es la primera vez en la historia de la humanidad que Israel y la iglesia existen al mismo tiempo. Sí, él dice, hasta la puerta. No está así de... Sí, pueda que venga Él esta noche. Importante entender, tenemos que estar listos, porque nosotros estamos observando. Hebreos capítulo 10 dice, estad preparados. Y tenemos que no olvidarnos de congregarnos. Y tanto así más como el día se acerca. Ahora somos la única generación desde el tiempo de Jesucristo que no está orando, esperando por sí, pero estamos buscando. Tú ves con tus propios ojos un judío de la tribu de Judá, nacido en Jerusalén, sentado aquí ahora mismo. Este es para ver, no para esperar o orar por, o quizá puede ser, debería ser, ustedes verán. Esta es la generación que puede ver el día acercarse. Sí. Sentándonos aquí es exactamente. Okay. Entonces, ¿cómo nadie sabe el día y la hora? Sin embargo, algunas personas dicen que el rapto tomará lugar en la fiesta de trompetas. Eso es porque mezclan el regreso de Jesús por la iglesia con el regreso de Jesús con la iglesia. A ambos de ellos tienen trompetas, solo una tiene el criterio del cumplimiento de la fiesta de trompetas. Es la segunda, la última, cuando nosotros vendremos con Él. Veremos el arrepentimiento de Israel y la salvación, y nosotros reinaremos con Él por 1000 años. El Señor morará con su pueblo. Entonces, tiene que suceder en este orden. Entonces, mezclan los dos. ¿Y por qué la Biblia de trompeta? Porque no estudian la Biblia. Hay tanto más engaño o error que se está enseñando por todos lados en la entidad del anticristo sobre las fiestas, sobre Israel. ¿Saben cuántas personas? Dinos, ¿cuántas personas realmente en América creen? Te diré, pero no me quiero en la Biblia como es. Olvidar. George Banner acaba de hacer una encuesta y fue pagada por David Barton porque él tenía una pregunta acerca de sus presentaciones de cuántos creyentes en Estados Unidos que se dicen ser cristianos creen que la Biblia es la palabra de Dios
inerrante y autoritativa, y una magnitud de gente que dice ser cristiana, es como 81% decía que son cristianos. Pero de ese 81%, Barnes empezó a hacer preguntas, así como bajó el número a un 28% de gente decía que sí creían que la Biblia era la palabra de Dios. Ahí fue cuando George Barna empezó a trabajar y hizo una investigación en ese 28% y les preguntó al 28% preguntas como: ¿es Jesús Dios encarnado? Y decían no. ¿Es la Biblia la palabra inerrante de Dios? ¿Es verdad? ¿Todo verdad? Y dijeron no. ¿Es Satanás un personaje angélico real? Y dijeron no, dijeron es una ilustración. Adivinen cuánta gente contestó correctamente como un creyente bíblico de lo que la palabra es un literalista futurista, y solamente un 3.3%, eso serían 3.3% de aquellos que dicen ser cristianos son en realidad cristianos en Estados Unidos. Eso es realidad, porque Jesús dijo que era ancho el camino y muchos entrarían por él, pero pocos encontrarían el camino correcto. Así es. Y eso explica la Y teoría rápidamente y la acuérdense, teología equivocada. hay trompetas en todas las escrituras. No raptos a través de todas las escrituras. Pregúntale a Felipe, Sí, exactamente. o pregúntale a Elías también. Bueno, Hacia los lados. acerca de las numerosas trompetas en las escrituras que se tocan en los últimos tiempos en la Biblia. La manera más sencilla de acordarse de esto es la trompeta que tiene que ver con el creyente, como tú, espero, a la que estás esperando, que viene en las escrituras, nadie más lo escuchará más que el creyente, que será removido de la tierra y pasará en nuestro tiempo mientras tú estés vivo para encontrarnos al Señor en el cielo. La Biblia dice que aquellos que han muerto en Cristo serán resucitados de una manera. Imagínense en el Forest Lawn, estoy haciendo un funeral y de repente los muertos se levantarán primero. sí, y nos vamos detrás de él. Así que el creyente está esperando por una trompeta, pero hay otra trompeta al final que significa horror, terror y devastación para el mundo. Tanto dice la Biblia que la gente va a sacudir sus puños en contra de Dios en su venida, y verán a Cristo venir con los millares de santos, a que la Biblia dice que somos la novia de Cristo, pero la gente que tiene esta actitud anticristo sacudirán sus puños y crujirán sus dientes y le guerrearán contra él Sí. en el Megiddo o Armageddon. Pero cuando Jesús regrese y reúna a las naciones a Jerusalén para un periodo de 75 días, lean el Daniel, y Jesús estará en su trono antes de que comience el gran milenio y tomará el gobierno, limpiará el mundo, y la Biblia dice, Mateo 25 es el cumplimiento de eso. La Biblia dice que Jesús mismo separará a las naciones de nación contra nación como de las ovejas de los cabritos. Y no está separando a los creyentes de los no creyentes. Hay un criterio. Cuando lo que dice Jesús en su palabra es que Él dividirá las naciones del mundo y en Jerusalén, y tomará a aquellos que fallan el examen y serán echados al valle de Kidrón, donde serán destruidos. Y aquí está el criterio. Jesús dijo, este es el estándar por el cual serán juzgados.
Sí. Y Amir les dará Bueno, la respuesta. sí, gracias. Tienen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Capítulos 3, versículos 1 y 2, en Mateo 25. Joel dice que el Señor va a traer a todas las naciones del mundo en aquellos días, en aquellos últimos días, ilustrará al valle de Jehosafat, ilustrará hasta lo que hicieron a su pueblo Israel, el pueblo y la tierra, mis hermanos. Y Jesús, en su enseñanza de Mateo 25, habla acerca como el rey regresará. Y él les dirá, y por supuesto ustedes me diste de comer cuando tenía hambre, me diste de tomar cuando tenía sed, me cuidaste cuando estaba enfermo. Y dijeron, ¿cuándo hicimos eso? Cuando hiciste eso al menor de mis hermanos, lo hiciste a mí. Así que Jesús básicamente está, así como Joel dijo, va a juzgar las naciones del mundo cuando Él regrese, según lo que hicieron a la nación de Israel. Piensen en eso, Sí, piensen. entonces, ustedes están bien aquí. Sí, todas las naciones del mundo. Va a ser la primera vez que escuchamos juicio según a las naciones, no de acuerdo a los individuos. No es como la persona está ante Dios. Cuando una persona está ante Dios, va a ser si creyeron en Cristo o no, pero las naciones serán juzgados según con lo que hicieron a Israel. Y yo no lo escribí, el Señor lo escribió. Si tienes un problema, habla con Él. Es increíble. Y pensar, este es el comienzo del reino, esta es la política de Jesucristo. Él es el rey. Y antes que Él empiece el milenio, lea los últimos capítulos de Isaías. ¿Eres un amador de árboles? Si te gusta abrazar los árboles, deberías de amar a Jesús. ¿Sabes por qué? Isaías dice que cuando Él regrese, Él va a hacer que los desiertos florezcan. ¿Saben que un cactus es no desarrollado en su ADN? Es una flor. Estas espinas se van a florecer y transformará el desierto. Ellos florecerán, tomará el ambiente. ¿Se imaginan en la naturaleza? La hará perfecta, será un Edén en el mundo bajo su liderazgo. Y antes de que haga esto, se va a voltear a las naciones, como dijo Amir, y el criterio de juicio será cómo trataste a mis hermanos judíos. Jesús dice, no dice voy a juzgarte de acuerdo a cómo trataste a la iglesia, voy a juzgarte como trataste a mis hermanos. Hermanos, esa es palabra hebrea. Como hermanos, dices, cuando uno muere, que dice, te reunirás a tus hermanos, a tu familia. ¿Cómo trataste a mi nación? No tiene que ser, pueda que tú digas, no me importa la nación, pero ¿qué acerca de la iglesia? ¿Qué están haciendo por ellos, por la nación de Israel hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia para evangelizar al judío? Y recuerda, Israel está puesto ahí. ¿Qué dice acerca de Dios? Dice que es Dios que guarda su pacto. Dios va a cuidar de ellos. Y Dios los mantuvo, los usó, las introdujo al mundo que creyera en un Dios, en su Dios soberano. Y tuvieron tanta protección debido a eso. Y finalmente ellos serán recompensados con la salvación, basado solo en su arrepentimiento y confesión, que necesitan ese mismo Salvador a quien traspasaron hace 2000 años. Y ahora le dicen a él, Baruch haba Hashem Adonai. Es precioso porque Jesús mismo profetizó y dijo a Jerusalén, mira a ti, Jerusalén, no me van a ver otra vez hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que ellos tendrán que pedir que Él venga. Y Él vendrá. Sí, estoy tan seguro que Él mantendrá su promesa. Porque si Él no mantiene su promesa al judío, no hay promesa que me deba Él a mí. Tienes que reconciliar eso. Si Dios rompe su promesa al pueblo judío, no tenemos garantía en nuestra vida. Se acaba todo eso para mí, para ti. Increíble. Y siempre le digo a la gente, cuando Cristo
regrese. Tú no quieres ver su rostro, quieres ver su espalda. Tú Con quieres él, estar detrás de él. Sí. Cuando él regresa como un hombre de guerra. Sí, escuchen, amén a eso. ¿Conoces a Jesucristo personalmente? Esto no es algo mecánico, un sistema de creencia ni una entidad religiosa. Cristianismo y el cristianismo bíblico no es un club social. No puedo pensar en otra oportunidad más especial para decirle sí a Jesús. Los mismos profetas que hablaron de esta guerra que viene con Rusia y esta alianza islámica, que la Biblia dice que estos ejércitos invasores serán destruidos completamente, y ese Dios de Israel es el mismo Dios que te dice que podrás reconocer a mi hijo, que nacería en un pequeño pueblo de Belén, que habría escándalo acerca de su nacimiento. Su madre sería aparentemente acusada de un mal comportamiento porque una virgen concebiría y daría a luz. Esa gente que atacaba a Jesús decía, nosotros sabemos quién es nuestro padre, pero tú, ¿quién es tu padre? Y lo llamaban insultos, y todo lo que se dijo de él se cumplió y se cumplirá todo exactamente como la Biblia ha dicho. Lo que ha sido hecho literalmente, y lo que falta se cumplirá literalmente. Y te quiero preguntar, tanto con Amir y yo, ¿has dado tu corazón a Cristo? Este domingo el servicio puedes entregar tu corazón, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de una relación con Dios. Necesitas hacerlo. Él murió en la cruz por tus pecados. Alguna gente dice, oh, yo no necesité eso, yo no soy tan malo. Sí, eres tan malo, súper malo. Tu actitud es mala, pero no lo puedes ver. Pero hay gente que dice, ¿sabes qué? No, yo soy tan malo que Jesús nunca puede pagar mis pecados. No te enorgullezcas tampoco. Él paga todo. Pídele de esta manera. Puedes decir, Señor Jesús, ven a mi vida. Creo las escrituras que palabra por palabra, no entiendo mucho, pero entiendo lo suficiente de que he oído hoy, es verdad. Y Dios, yo creo, Señor, si tú eres real, muéstrate a mí, muéstrate a mí. De alguna manera entenderás que Él es el que te está hablando, Él lo hará. El problema es que si no eres intelectualmente honesto para contestar esta pregunta, tal vez no quieras saber la respuesta, porque estás disfrutando tu pecado. Pero tu pecado te matará, te está matando ahorita. Pero Él te ama y te dice, te amo, pero también te dice que su espíritu no peleará, no contenderá para siempre con el impío. Así que tienes que hacer esta decisión. Oramos que tomes esa decisión. En tu corazón, en tu mente, puedes decirle, nosotros oramos que si tú estás serio acerca de considerar a Jesús y aceptar estos desafíos, oramos, es nuestra oración de corazón que lo hagas y que tomes consuelo de este día en adelante hasta que pierdas en esta lucha contra Dios, porque Él es grande para salvar. Padre, te damos gracias por tu tiempo, tu verdad, tus promesas para nosotros. Gracias porque no seguimos fábulas engañosas, sino la palabra firme y verdadera de Dios, la palabra de la profecía, y que no ha venido por hombre o por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, tocados por tu Santo Espíritu, escribieron estas cosas para que todas estas cosas que han estado escritas sean escritas para nuestra enseñanza y para nuestro consuelo. Y Jesús, que tu promesa es firme, segura, que todo aquel que crea en mí, aunque muera, vivirá eternamente, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, si no naces de nuevo, de lo alto, de arriba, no entrarás al reino de los cielos. Y
hay aquellos que han nacido de nuevo y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Mi pregunta para ti es, ¿está tu nombre escrito en el libro del Cordero? ¿Está escrito en el libro de la vida? Todos aquellos que saben que sus nombres están escritos en el libro de la vida tienen este consuelo, saben y se sienten consolados, pero si tú no sabes, no tienes salvación, tienes que hablar con Dios acerca de eso. En el nombre de Jesús, y es en el nombre del que oramos, y todo el pueblo del Señor dice amén.